Samuel Paredes era un hombre cuyas rutinas eran tan antiguas y fiables como el viejo banco de roble en el que se sentaba cada mañana en el Parque del Centenario. A sus 78 años, viudo desde hacía una década, su vida se desarrollaba en un bucle tranquilo y predecible. El café de la mañana, el paseo al parque, la lectura del periódico, la comida solitaria y las tardes pasadas viendo pasar el mundo desde su ventana. Su pensión era modesta, apenas un hilillo de agua para regar el jardín de sus necesidades básicas. A menudo, a finales de mes, tenía que elegir entre comprar sus medicinas para la artritis o una pieza de fruta fresca. La escasez era una compañera constante, pero Samuel la llevaba con una dignidad silenciosa, una virtud de una generación que aprendió a encontrar la riqueza en lo intangible. Dale like, suscríbete y comparte. El parque era su salón de estar, su conexión con el pulso de la ciudad. Conocía a los perros por su nombre, saludaba a las jóvenes madres que empujaban cochecitos y sonreía a los oficinistas que corrían con sus cafés. Una mañana de otoño, Samuel se sentó en su banco de siempre, desdoblando el periódico. Mientras ajustaba sus gafas, algo llamó su atención. Metida parcialmente debajo del banco, había una cartera de mujer. Era de cuero marrón, de aspecto caro pero gastado por el uso, casi fundiéndose con las hojas secas que la rodeaban. Con el esfuerzo que le costaban sus articulaciones, se inclinó y la recogió. Pesaba más de lo que esperaba. La abrió, no por curiosidad, sino con la intención de encontrar una identificación para devolverla. Lo que vio le cortó la respiración. El interior estaba repleto de billetes. 50, 100 euros. Contó rápidamente. Había más de 2000 euros en efectivo. Para Samuel era una fortuna, una suma que podría cambiar su vida durante meses. Podría comprar sus medicinas sin preocuparse, arreglar la gotera del techo de su cocina, incluso permitirse el lujo de comprar un regalo de cumpleaños decente para su nieta. La visión de tanto dinero en sus manos, algo tan ajeno a su propia realidad, le provocó un vértigo momentáneo, una punzada de incredulidad y asombro. El corazón le empezó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. Una tentación fría y reptiliana se deslizó por su mente. Nadie lo había visto. Podía coger el dinero y dejar la cartera. ¿Quién se enteraría? Era el destino, quizás. Una recompensa por una vida de honestidad y dificultades. La lucha interna se manifestaba en un nudo en el estómago. Una batalla entre la necesidad personal y los principios que había cultivado durante toda una vida. Recordó las enseñanzas de su madre, la importancia de la honradez por encima de todo. Luchó contra el pensamiento sintiéndose avergonzado de sí mismo. Buscó una identificación. Encontró un carnet de conducir con la foto de una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa cansada pero dulce. Su nombre era Beatriz Lora. También había varias tarjetas de crédito, la tarjeta de la Seguridad Social, y metida en un bolsillo trasero, una foto doblada de una niña pequeña con coletas que sonreía con la falta de un diente. La foto fue como un jarro de agua fría. Samuel pensó en su propia hija, en su nieta. Esta mujer, Beatriz Lora, era alguien. No era un golpe de suerte anónimo. El dinero probablemente era para el alquiler, para la comida, para esa niña de la foto. Su lucha interna terminó en ese instante. El dinero no le pertenecía. Su integridad, sin embargo, sí. El rostro sonriente de la niña, tan inocente y vulnerable, fue el ancla que lo devolvió a su centro moral. Miró la dirección en el carnet de conducir. Estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio obrero que conocía bien. Con la cartera firmemente en el bolsillo de su abrigo, se levantó de su banco, olvidándose del periódico, y comenzó su misión. Cada paso, por lento y dificultoso que fuera debido a su artritis, estaba lleno de un propósito renovado, una sensación de rectitud que hacía que el dolor físico pasara a un segundo plano. El viaje en autobús fue largo. Con cada parada, el peso de la cartera en su bolsillo parecía aumentar. No era el peso del dinero, sino el de la responsabilidad. Finalmente, llegó a la dirección. Era un modesto edificio de apartamentos con la pintura desconchada que mostraba los estragos del tiempo y la falta de recursos. Subió los 3 tramos de escaleras hasta el apartamento 3B, sintiendo el cansancio acumulado en cada escalón. La puerta tenía una pequeña corona de flores secas colgada, un toque de belleza en medio de la decadencia, un intento por parte de sus habitantes
de añadir un poco de calidez a su entorno. Llamó al timbre. Tardaron un poco en abrir. La mujer que apareció en la puerta era, sin duda, Beatriz Lora, aunque la sonrisa cansada de la foto había sido reemplazada por una expresión de pura angustia, con los rastros evidentes de lágrimas recientes. Tenía los ojos rojos e hinchados, y su postura reflejaba una desesperación profunda. «¿Sí?», dijo, con la voz quebrada y apenas audible. «Disculpe, señorita», comenzó Samuel, con su voz suave y respetuosa. «¿Es usted Beatriz Lora?». Ella asintió, recelosa, su mirada escrutando al anciano con una mezcla de cautela y resignación. No esperaba nada bueno a esas alturas de su día. Samuel sacó la cartera lentamente. «Creo que esto le pertenece. La encontré en el Parque del Centenario». La expresión de Beatriz pasó del recelo a la incredulidad, y luego a un alivio tan abrumador que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Le arrebató la cartera de las manos, la abrió y rompió a llorar. Un torrente de sollozos que sacudieron todo su cuerpo, liberando la tensión de horas de desesperación. Las lágrimas de alivio eran tan intensas como las de angustia. «No puede ser. Pensé que lo había perdido todo», sollozó, entrecortada. «Es el dinero para el alquiler y para el tratamiento de mi hija». La revelación del verdadero propósito del dinero solo reforzó la convicción de Samuel de haber hecho lo correcto. «Dale like, suscríbete y comparte». Invitó a Samuel a pasar, sus manos aún temblorosas. El apartamento era pequeño y humilde, pero estaba impecablemente limpio y lleno de amor, con pequeños detalles que hablaban de una vida dedicada al cuidado. La niña de la foto, que se llamaba Sofía, estaba sentada en el sofá, pálida pero sonriente, viendo dibujos animados, ajena a la angustia que su madre había vivido. Beatriz le explicó que la niña tenía una enfermedad rara, que requería un tratamiento costoso que el seguro no cubría del todo. Ella trabajaba en 2 empleos y acababa de cobrar en efectivo de uno de ellos cuando perdió la cartera. La historia de Beatriz era un eco de la suya propia, una vida de lucha y sacrificio. «No sé cómo darle las gracias», dijo, intentando ofrecerle a Samuel parte del dinero, sintiendo que era lo mínimo que podía hacer. «No, por favor», dijo él, levantando una mano con amabilidad. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho». Su humildad era tan genuina como su acto. «No», insistió ella, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Usted no sabe cuánta gente no lo habría hecho. Por favor, al menos acepte esto». Le tendió un billete de 50 euros. Samuel, viendo la sinceridad y la necesidad de expresar gratitud en sus ojos, lo aceptó, sintiendo que rechazarlo sería una ofensa a su gratitud. Era un pequeño gesto, un puente entre 2 almas bondadosas. Se fue de allí sintiéndose más rico que si se hubiera quedado con todo el dinero, con una ligereza en el alma que el dinero nunca podría comprar. Pero la historia no terminó ahí. El universo, a veces, conspira para recompensar la virtud de maneras inesperadas. Un joven periodista local, que vivía en el mismo edificio que Beatriz, escuchó la historia a través de las delgadas paredes. Intrigado por la excepcionalidad del acto, buscó a Samuel en el parque al día siguiente, sabiendo que era un rostro habitual. Samuel, reacio al principio a la atención, le contó la historia con su habitual modestia, minimizando su propio heroísmo. El artículo, titulado «El guardián del parque», cómo un pensionista nos enseñó el verdadero valor del dinero, se publicó en el periódico local y se volvió viral en las redes sociales en cuestión de horas. La historia de Samuel Paredes, el anciano que devolvió una fortuna a pesar de su propia pobreza, tocó una fibra sensible en una ciudad a menudo cínica y apresurada, acostumbrada a historias de egoísmo y indiferencia. La gente estaba ávida de relatos que restauraran su fe en la humanidad. La respuesta fue extraordinaria. La gente empezó a visitar a Samuel en su banco del parque, no para darle dinero, sino para darle las gracias, para estrechar su mano, para compartir sus propias historias de encuentros con la bondad o la falta de ella. Una panadería local le ofreció pan gratis de por vida, un pequeño pero significativo gesto de aprecio. Un grupo de estudiantes de arquitectura se ofreció a reparar su casa gratis, al enterarse de la gotera en su cocina. El alcalde, reconociendo el impacto de la historia, le entregó la llave de la ciudad en una pequeña ceremonia en el mismo parque,
un homenaje a su integridad. Samuel Paredes nunca entendió del todo el alboroto. Para él, solo había hecho lo correcto, lo que dictaba su conciencia y su corazón. Pero un día, sentado en su banco, que ahora tenía una pequeña placa de bronce que decía «El Banco de Samuel», un tributo permanente a su nobleza, vio a Beatriz y a su hija Sofía acercarse. Sofía corrió hacia él y le dio un abrazo sincero, la inocencia de su afecto irradiando una calidez que Samuel atesoró. «Gracias por encontrar el dinero de mamá», le dijo la niña, con su voz dulce y clara. Samuel le acarició el pelo, con una sonrisa serena en el rostro. «No fue nada, pequeña», respondió, sintiendo una profunda paz. Miró a su alrededor. Vio a la gente sonreír más, hablar más entre ellos, compartir un momento, un gesto. Vio una ciudad que por un momento había decidido ser mejor, más consciente de la interconexión entre sus habitantes. Y comprendió que lo que había encontrado aquel día debajo de su banco no era solo una cartera. Había encontrado una oportunidad para recordarle a todo el mundo, y asimismo, que la verdadera riqueza de una persona y de una ciudad no se guarda en carteras de cuero, sino en el corazón, en los actos de bondad, en la integridad que se mantiene incluso en la adversidad. La historia de Samuel se convirtió en una leyenda urbana, un faro de esperanza para todos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.